Ella unificó toda España. Ella levantó el imperio donde el sol nunca se ponía. Ella fue la reina ante la que toda Europa inclinó la cabeza. Pero cuando Isabel I cerró los ojos por última vez, solo quedaron las camas vacías de sus hijos muertos. Un viento de finales de otoño sopla sobre la Castilla gris y fría, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y el murmullo triste de la historia. En la amplia habitación de piedra del castillo de Medina del Campo, donde Isabel yace en el lecho de su agonía, las velas titilan, proyectando una luz temblorosa sobre un rostro envejecido, pálido y agotado por los años de cargar un imperio entero sobre los hombros. Junto a su cama hay otras 4 camas más pequeñas, cubiertas con sábanas blancas, lisas, inmóviles hasta dar miedo. Allí, sus hijos habían dormido, habían reído, habían llorado, habían bebido leche de las manos de su madre. Ahora, las 4 camas están vacías. Vacías, como un espacio que el poder no puede llenar. Vacías, como un recordatorio cruel de que la reina más poderosa de Europa no es más que una madre aplastada bajo el talón de la historia. Isabel las mira, con unos ojos que parecen contener todo el cielo de invierno de Castilla, fríos, profundos y a punto de apagarse. Extiende su mano temblorosa y toca el cabecero de la cama de su hija mayor, luego el de su único hijo varón, y después los de sus 2 hijas pequeñas. Sus dedos huesudos tiemblan como si quisieran aferrarse a aquello que Dios ya se ha llevado. Pero el tiempo nunca devuelve lo que se ha llevado. Con el viento silbando en los pasillos, uno podría jurar que escucha pasos de niños corriendo, risas lejanas, una vocecita gritando «madre», desde un tiempo muy distante. Isabel cierra los ojos, sabiendo que esos sonidos no pertenecen al presente, sino al pasado, a un pasado al que ya no puede regresar. La tragedia de su vida está contenida en esta contradicción. Mientras Europa la llama la reina católica, la mujer que levantó un imperio invencible, Isabel no pudo salvar a su propia familia. La reina ganó todas las batallas, menos la más dura. La batalla contra el destino, que le arrancó uno a uno a sus hijos, dejando a la madre sola en una habitación vacía y helada. Dicen que su grandeza cambió la historia del mundo. Pero la historia casi nunca cuenta el precio que una madre tuvo que pagar. Isabel conoce ese precio mejor que nadie. Cercana ya a la muerte, no recuerda con claridad los elogios, las grandes victorias, los tratados que hicieron temblar a Europa. Todo eso se vuelve borroso, cayendo como hojas al final del otoño. Solo queda el dolor por los nombres que ya no puede pronunciar mirándoles a los ojos. Isabel, Juan, María, Margarita. Y Juana, la única hija que sigue viva, pero con la mente rota como un espejo caído de las manos del destino. En esos últimos instantes, la mujer que cambió el curso de la historia no es una reina, sino una madre contando las pérdidas de su vida. Mira hacia la ventana. El cielo de Castilla está cubierto por nubes densas, tan frías que ni la luz parece querer tocar la tierra. Isabel suspira, y su aliento es tan leve que parece a punto de desvanecerse en el aire. Y entonces, como una última confesión, dice en voz baja, con un hilo de voz, pero con la firmeza que la acompañó toda su vida: construí un imperio, pero el precio fue mi corazón. Ese es el momento que la historia no registró nunca. Pero es el momento en el que la verdad se muestra con más claridad. Porque, a veces, para comprender a una reina, no hay que mirar sus victorias, sino las camas vacías que deja atrás. Si quieres seguir descubriendo las tragedias escondidas detrás de las coronas de las casas reales europeas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Estas historias oscuras de la historia aún tienen mucho que contar, y tú eres quien hace posible que sigan vivas. Antes de convertirse en la gran reina, antes de que el nombre de Isabel I se escribiera en todas las páginas de la historia europea, ella fue solo una joven creciendo en un mundo donde cada suspiro podía convertirse en un puñal. Su infancia no tuvo mañanas tranquilas, ni risas inocentes, ni la sensación de seguridad de una familia en paz. En su lugar, Isabel creció entre susurros políticos, miradas llenas de sospecha y pasillos fríos donde siempre se oían ecos de luchas por el poder. Desde pequeña, vio a su hermano Enrique IV y a los nobles de Castilla enfrentarse sin descanso, cada bando intentando arrancar un pedazo de poder del trono. Incluso el sueño de la niña Isabel estaba marcado por las voces discutiendo tras las puertas, el ruido de botas de soldados patrullando y las conversaciones en habitaciones cerradas donde se tejían intrigas. Esos sonidos, en lugar de asustarla, la fueron moldeando hasta que entendió una verdad simple. La familia real no era un lugar para ser querido, sino para sobrevivir. Aprendió a escuchar sin hablar, a observar sin mostrar lo que sentía, a recordar cada detalle de cada conversación.
Cuanto más crecía, más se daba cuenta de que no era como las demás princesas. No le atraían los bailes, ni los vestidos lujosos, ni las conversaciones superficiales. Prefería el silencio, los libros, las charlas sobre estrategia con los consejeros de la reina. Su inteligencia incomodaba a muchos. Su calma hacía que otros sintieran miedo. Pero detrás de todo eso, había una soledad que Isabel nunca confesó. Aprendió a ser fuerte porque no tenía a nadie en quien apoyarse. Su madre cayó enferma y murió pronto. Su hermano no confiaba en ella. Los que la rodeaban estaban atrapados en sus propias ambiciones. Así que, siendo aún una adolescente, Isabel aprendió la primera lección de su vida. En la familia real, nadie te protege. Tienes que protegerte tú misma. Y esa lección, aunque la ayudaría a convertirse en reina, también plantó en su corazón la semilla de una soledad que nunca la abandonaría. Cuando Isabel tenía unos 18 años, el mundo alrededor comenzó a cambiar. Castilla estaba sumida en el caos, y todos los bandos querían poner a su candidato en el trono. Se acercaron a ella no por cariño, sino porque era una pieza valiosa en el tablero político. Querían casarla con quien ellos eligieran. Querían que fuera una reina títere. Querían usar su figura para controlar todo el reino de Castilla. Pero no contaban con que Isabel no era fácil de manejar. No aceptó las bodas políticas impuestas. Rechazó al rey de Portugal. Rechazó a los pretendientes que su hermano Enrique proponía. Pronunció una frase que dejó a toda la corte helada. Solo me casaré con un hombre que yo elija, alguien a quien pueda respetar, y, si Dios lo permite, alguien a quien pueda amar. En aquella época, decir algo así era casi un acto de rebeldía. Pero esa rebeldía fue lo que la llevó a Fernando de Aragón. Su primer encuentro no fue en un gran salón lleno de oro, sino en una habitación pequeña en Valladolid, de noche. Sin lujo, sin joyas, sin ceremonia. Solo dos jóvenes mirándose con la clara sensación de que sus destinos quedaban unidos para siempre. Fernando era inteligente, audaz, decidido. Isabel, aguda, firme, fuerte. No solo se necesitaban por política, se reconocieron el uno al otro. Ambos habían nacido para cargar con cosas demasiado grandes para sus hombros jóvenes. Ambos habían sido lanzados a la lucha por el poder antes de llegar a ser adultos. Ambos querían una sola cosa: poder decidir su propia vida. La política los juntó, pero el afecto los mantuvo unidos. Isabel encontró en Fernando lo que le había faltado desde niña. Alguien que se pusiera a su lado, no por encima. Alguien con quien discutir, pero que nunca la menospreciara. Alguien que la entendiera tan bien que no hiciera falta hablar demasiado. Por primera vez, Isabel sintió que la vida podía ofrecerle verdadera felicidad. Y en ese momento, en silencio, nació en su corazón un deseo. No de poder, no de victorias, no de un imperio, sino de una familia normal. Soñaba con hijos corriendo por el jardín. Soñaba con noches sin hablar de política. Soñaba con un hogar sin intrigas. Un sueño demasiado hermoso, para un destino que nunca fue amable. Cuando Isabel subió al trono, Castilla tembló. Cuando ella y Fernando unieron sus reinos, Europa tuvo miedo. Cuando envió a Colón al mar, el mundo cambió para siempre. Pero detrás de todo eso, en lo más profundo de su corazón, Isabel guardaba algo mucho más simple: la esperanza de tener la familia que ella misma nunca había tenido. Quería que sus hijos crecieran con amor, algo que a ella le faltó. Quería que no escucharan espadas chocando en la noche, que no vieran a sus padres luchando por el poder, que no crecieran en habitaciones frías llenas de conspiraciones, como le sucedió a ella. Pero el poder siempre exige un precio. Y el destino nunca permite que una persona lo tenga todo. Cuanto más brillaba la corona sobre la cabeza de Isabel, más larga se hacía la sombra de la tragedia detrás de ella. Sus hijos fueron llegando al mundo, y luego fueron marchándose, uno tras otro, antes de que ella pudiera sostenerles la mano durante mucho tiempo. Las esperanzas que Isabel colocaba en ellos se rompieron una a una, como el sonido de un cristal estallando en una habitación de piedra fría. Y aquella mujer fuerte, que había sido una niña rodeada de intrigas, tuvo que enfrentarse al único dolor que ninguna corona puede aliviar. El dolor de una madre a la que Dios prueba quitándole lo que más ama. La juventud de Isabel la forjó como reina. Pero esa misma juventud sembró la semilla de la tragedia que florecería a lo largo de toda su vida. Porque, a veces, la fuerza no es un regalo. Es la señal de que el destino te ha elegido, para cargar con más de lo que cualquier persona común podría soportar.
Cuando Isabel subió al trono, Castilla seguía siendo un reino hundido en divisiones, guerras civiles y heridas que se arrastraban desde generaciones. Pero aquella mujer pequeña, de ojos fríos y voluntad de hierro, convirtió el caos en orden, la desesperación en victoria. Bajo su reinado, la Reconquista, la Guerra de 8 siglos, llegó a su fin. Cuando Granada cayó en 1492 y el último rey moro entregó las llaves de la ciudad a Isabel, las crónicas cuentan que ella se quedó de pie en lo alto, mirando al mar de gente que la aclamaba, el viento levantando su capa y la luz del sol encendiendo la corona como un halo deslumbrante. Fue el momento en que toda Europa comprendió que empezaba una nueva era, la era de España. Y fue Isabel quien abrió esa puerta. Pero aquella victoria era solo la superficie. Porque detrás de los gritos de triunfo y de las trompetas de guerra, el cansancio y una tristeza silenciosa empezaron a infiltrarse en el corazón de Isabel, como la oscuridad entrando poco a poco en una habitación donde la vela está a punto de apagarse. Cuando Granada pasó a manos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando dejaron de ser solo reina y rey. Se convirtieron en el símbolo de un país unificado, algo que nadie se había atrevido a imaginar durante siglos. Desde las cortes de Francia hasta Italia, desde Roma hasta Inglaterra, se hablaba de la pareja que había transformado un reino fragmentado en la fuerza más temida de Europa. Pero mientras el mundo los alababa, Isabel pensaba en otra cosa, su familia. Siempre había creído que podía tener ambas cosas, algo que pocas mujeres de su época se atrevían siquiera a soñar, gobernar un imperio y proteger la felicidad de su hogar. Pero el destino no se preocupa por los sueños hermosos. Solo parece interesarse por poner pruebas sobre aquellos hombros que son lo bastante fuertes como para no derrumbarse de inmediato. Y la primera prueba llegó en forma de una inquietud sutil por su hija mayor. La princesa Isabel, su hija dulce y amable, empezó a debilitarse después de dar a luz a su primer hijo. Las fiebres aparecían sin aviso, su cuerpo se consumía, sus labios se volvían pálidos. La reina, aunque ahogada en asuntos de estado, siempre encontraba un momento para entrar en su habitación, acariciarle el cabello, preguntarle si había podido comer algo. Pero los ojos de la princesa perdían poco a poco su brillo. Aquella habitación pequeña, antes llena de risas entre madre e hija, se convirtió en un lugar donde solo se oían susurros preocupados de médicos y la respiración cansada de una joven que se apagaba. Y eso era solo el comienzo. Mientras Isabel intentaba ocultar su inquietud por la salud de su hija, la corte se agitaba con rumores sobre su único hijo varón, el príncipe Juan. Juan era la esperanza de todo el imperio, el heredero del trono unificado, el joven que debía llevar a España a la cima. Pero desde pequeño había sido frágil, enfermizo, fácil de agotar. La reina pasaba noches enteras sentada junto a su cama, sosteniendo esa mano pequeña y rezando. Cuanto más rezaba, más miedo sentía. Sabía que el imperio que había construido podía resistir en el campo de batalla, pero se derrumbaría si su heredero no tenía fuerzas para vivir. Al mismo tiempo, otra sombra empezaba a cernirse sobre su tercera hija, Juana. Llanto sin razón aparente. Noches sin dormir. Ataques de risa seguidos de llanto, sin control. Juana empezaba a decir cosas que inquietaban a todos, y luego se quedaba callada durante horas, perdida en un mundo que solo ella veía. Isabel intentaba creer que era sensibilidad propia de la juventud, pero el corazón de madre le susurraba que aquello se convertiría, tarde o temprano, en una tormenta devastadora. Mientras la familia de Isabel comenzaba a resquebrajarse, el brillo de la reina en la escena política alcanzaba su punto más alto. También en 1492, tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad: financiar el viaje de Cristóbal Colón. Lo que entonces pareció una apuesta arriesgada, terminó abriendo las puertas de un nuevo continente. España se convirtió en un imperio global, y la corona de Isabel brilló como el sol naciendo sobre el Atlántico. Pero justo entonces, en medio de las pomposas recepciones a embajadores y los elogios de toda Europa, Isabel se quedaba a veces inmóvil al mirar una silla vacía a su lado, la silla donde solía sentar a su hija pequeña mientras trabajaba. Esos huecos pequeños eran como agujas atravesando la armadura de poder que llevaba puesta. Y entre el oro de la gloria, surgió otra fisura, la tensión con Fernando. Fernando estaba cada vez más absorbido por el poder político en Aragón, mientras Isabel cargaba con la mayor parte del gobierno de Castilla. Las discusiones entre ambos se volvieron constantes. Hablaban, discutían, chocaban por el nombramiento de funcionarios, los matrimonios de sus hijos, la administración de las nuevas tierras al otro lado del océano. Lo más doloroso era que, cada vez que la discusión subía de tono, Isabel no solo oía la voz de Fernando, sino también el eco de su infancia, las voces de los hombres de su familia peleando por el poder, arrastrándola a ella al medio. Una vez más,
Se sentía sola entre aquellos que se suponía eran los más cercanos. Y así, mientras toda Europa veía a Isabel como la estrella más brillante de su tiempo, nadie sabía que en su corazón ya se dibujaban grietas. Cada mala noticia sobre la salud de un hijo, cada desencuentro con Fernando, cada mirada extraña de Juana, eran como gotas de agua cayendo sin descanso sobre una piedra. No hacían ruido, pero dejaban marca. La gente solo veía la corona resplandeciente sobre la cabeza de Isabel. Nadie veía las fracturas que crecían debajo de ella. Y fue en ese espacio entre la luz del imperio y la oscuridad de su hogar donde comenzó a encenderse la verdadera tragedia de Isabel, una cadena de desgracias que no solo le arrebataría a sus hijos, sino también la parte de humanidad que quedaba en la reina más fuerte de España. En medio del resplandor dorado de las victorias del imperio, entre trompetas de celebración y montones de pergaminos diplomáticos sobre la mesa de la reina, había algo que Isabel guardaba solo para sí: el orgullo por su hija mayor, que llevaba su mismo nombre, la princesa Isabel. Fue la primera niña que la reina sostuvo entre sus brazos en aquellos años turbulentos. Cuando Isabel miraba a su hija, no veía guerras, ni tronos, ni mapas esperando ser redibujados. Veía una vida nueva, pura, aún intacta de la suciedad de la ambición. La princesa Isabel creció siendo dulce, inteligente y querida por todos en el palacio. Cabello castaño suave, ojos claros como las fuentes en primavera en Castilla, voz suave capaz de aliviar la tensión en las reuniones más duras del consejo. Decían que había heredado la inteligencia de su madre, pero con un corazón todavía más cálido y limpio. Cada vez que la reina veía a su hija sonreír, sentía como algo en su interior se calmaba. En aquella habitación fría de piedra, entre informes de guerras y cartas de embajadores, la princesa Isabel era el único rincón donde vivía la paz. La reina llegó a decir a una dama de confianza: si pudiera construir un imperio tan tranquilo como el que ella crea en mi corazón, daría mi vida entera por ello. Pero la paz, para los Habsburgo, nunca duró demasiado. Cuando la princesa Isabel se casó y quedó embarazada de su primer hijo, toda la corte se llenó de alegría. Aquel niño, según todos los cálculos, sería el símbolo de una alianza sólida entre Castilla, Aragón y Portugal. Pero para la reina, todos esos planes políticos se volvieron insignificantes frente a un solo pensamiento: estaba a punto de convertirse en abuela. Pasó días preparando regalos, mandando coser capas, dando instrucciones a las doncellas para que cuidasen bien a su hija. Aunque se ahogaba en trabajo, cada mañana preguntaba al mensajero: ¿cómo está hoy? Comme bien. ¿Puede dormir? Decían que en aquella época, Isabel hablaba menos de guerras y mucho más de ese pequeño príncipe al que deseaba tener en brazos. Llegó el día del parto. La noticia del nacimiento del nieto llenó el palacio de alegría, como en día de fiesta. Pero junto a esa noticia, otra se deslizó como un viento helado que corta la piel. La princesa Isabel sufría graves complicaciones tras el parto. El mensaje llegó a manos de la reina mientras recibía a una delegación de Italia. Un sirviente entró corriendo, pálido, con una carta urgente. En cuanto Isabel vio el sello de su hija, la mano empezó a temblarle. La carta era breve, apenas unas líneas, pero bastaron para quebrarle el corazón como cristal contra piedra. Está muy débil. La fiebre no baja. Respira cada vez peor. Los médicos no saben si sobrevivirá. Esas frases, aunque cortas, eran como agujas atravesando el pecho de Isabel. Se levantó, pero sus piernas no respondieron, y la carta cayó al suelo, resbalando sobre el mármol del salón. Los embajadores italianos callaron. Los guardias bajaron la mirada. El ambiente se volvió tan pesado que parecía que toda la sala compartía el dolor de la reina. Ella no pudo decir nada. Solo se dejó caer sobre una silla, agarrando el brazo del asiento como si fuera lo único que la mantenía en pie. La imagen de la reina fuerte, de la vencedora de Granada, desapareció por completo. Ante los ojos de todos, ya no era Isabel la católica. Era solo una madre. Isabel salió apresurada hacia donde estaba su hija. El viaje duró varios días. La lluvia caía sin descanso, el viento golpeaba las cortinas del carruaje como si quisiera detenerla. Pero la reina no descansó. No permitió cambiar de caballos, no se detuvo a comer, no dejó que nadie la convenciera de parar. En la oscuridad del carruaje, repetía en voz baja: toda mi vida solo he deseado que vivas en paz. He protegido a todo un reino. ¿Cómo es posible que no pueda protegerte a ti? Pero cuando llegó, ya era tarde. La princesa Isabel había exhalado su último suspiro antes de que su madre pudiese tomarle la mano. Los médicos dijeron que habían hecho todo lo posible. Las doncellas se arrodillaron al ver entrar a la reina,
Pero Isabel ya no oía nada. Solo veía el rostro de su hija, hermoso, dulce, pero ahora tan pálido como la cera. Se acercó a la cama, caminando como si se le rompieran las piernas a cada paso. Puso la mano sobre la frente de su hija. Sus dedos estaban helados de shock. No había respiración. No quedaba calor. Solo un vacío enorme, abriéndose bajo sus pies. Cuentan que Isabel se quedó inmóvil durante mucho rato, tanto que todos pensaron que se había convertido en estatua. Luego, de repente, se derrumbó de rodillas junto a la cama, abrazando el cuerpo delicado de su hija como si pudiera traerla de vuelta. No gritó. No lloró a voces. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio, mojando el encaje del pañuelo que ella misma le había regalado el día de la boda. Aquella noche, aunque era la reina, Isabel no durmió en su propia habitación. Se quedó en una silla de madera junto al lecho mortuorio de su hija, apoyada contra la pared, con la mirada perdida, como si su alma se hubiera ido con ella. Una dama anciana que lo vio todo escribió en su diario: nunca había visto a la reina tan frágil. La muerte de la princesa se llevó una parte de su alma. Desde aquel día, sus ojos nunca volvieron a brillar igual. La primera tragedia hirió el corazón de Isabel como un golpe de espada cruel. Un golpe que no podía esquivar, ni con ejércitos, ni con tratados, ni con títulos. Había pasado la vida luchando para proteger su reino, pero perdió en la única batalla que jamás quiso perder, la batalla por la vida de su hija. Y aunque logró levantarse para seguir llevando la corona, desde ese instante se abrió una grieta en su corazón. Una grieta pequeña, sí, pero tan profunda que nada podría llenarla. Esa grieta fue el inicio de una cadena de rupturas dolorosas que el destino ya había escrito para ella. Porque la muerte de la princesa Isabel solo fue la primera tragedia. Lo peor, todavía estaba por venir. La muerte de la princesa Isabel partió en dos el corazón de la reina, pero ella aún se obligó a levantarse por una sola razón: el príncipe Juan, su único hijo varón, la esperanza de toda la dinastía, el muchacho en quien ella creía que algún día heredaría todo lo que había construido. Juan no era solo la esperanza del imperio. Era la única luz que le quedaba en los días más oscuros de Isabel. Desde pequeño, Juan fue criado con un amor que Isabel nunca había podido ofrecerle a nadie más que a sus propios hijos. Le enseñó a leer, le habló de filosofía, le explicó la diplomacia y, sobre todo, le enseñó a ser buena persona antes que heredero. Juan tenía los ojos de su madre, inteligentes, agudos, pero también llenos de dulzura. Hablaba con humildad, se comportaba con moderación, trataba con bondad a los guardias, a las doncellas, incluso a los pobres a los que su madre lo llevaba a visitar en algunos viajes. En la corte se susurraba: si Juan llega al trono, España tendrá al rey más sabio del siglo. Isabel lo creía. Lo creía tanto que, incluso en medio del cansancio interminable de organizar el funeral de su hija mayor, todavía sonreía cuando veía a Juan practicar con la espada, leer o discutir política con Fernando. Pero a veces, la fe es la forma más cruel que tiene el destino de engañar a las personas. Cuando Juan cumplió 19 años, se casó con Margarita de Austria, una joven princesa hermosa y dulce como una brisa de primavera. Aquel matrimonio fue celebrado por toda Europa, porque sellaba una fuerte alianza con los Habsburgo al otro lado de los Alpes. Pero para Isabel, lo más importante no era la política, sino ver a Juan realmente feliz junto a su esposa. La reina había pasado por demasiadas tragedias. Solo quería que al menos uno de sus hijos viviera en paz. Pero la paz nunca fue algo que su familia pudiera conservar mucho tiempo. Un mes después de la boda, Juan empezó a sentirse cansado. Al principio solo era una tos ligera, algo de fiebre, fatiga al montar a caballo. Los médicos aseguraban que era solo un resfriado por el clima. Pero Isabel, con el instinto de una madre que ya había visto la muerte demasiado de cerca, sintió que algo no estaba bien. La fiebre no bajaba. Su respiración se hacía más pesada. Su cuerpo adelgazaba tan rápido que Margarita no podía contener el llanto. Llevaron a Juan a Salamanca para que descansara, pero la enfermedad no remitió. Isabel, aunque estaba ocupada resolviendo problemas políticos tras la muerte de su hija mayor, salió de inmediato hacia allí. Durante el viaje, no dijo una sola palabra. Solo pasaba las cuentas del rosario entre los dedos, rezando una y otra vez, como si quisiera obligar al cielo a cambiar de opinión. Pero al llegar, lo que vio casi la derribó. Juan yacía en la cama, pálido como cera, con los ojos hundidos y apagados, la mano temblorosa al intentar alzarla hacia su madre. Intentó sonreír, pero aquella sonrisa salió torcida, dolorosa, sin el brillo de antes. «Madre, estoy bien».
La frase fue tan débil que Isabel tuvo que acercar el oído para escucharla. Ella le tomó la mano. Era tan ligera que la reina sintió que, si la soltaba, Juan se desharía en el aire como humo. Los médicos dijeron que sufría una grave infección pulmonar. Dijeron que podían salvarlo. Dijeron que aún era joven. Pero todas esas palabras se deshicieron en el aire cuando cayó la noche. Una de esas noches, la respiración de Juan se volvió pesada, como si tuviera una roca sobre el pecho. Margarita estaba de rodillas junto a la cama, llorando desconsolada. Las damas corrieron a buscar a los médicos. Isabel, en cambio, permaneció inmóvil, como si ya supiera el final. Había visto esa mirada antes, en su hija mayor. La mirada de quien está a punto de irse. Juan intentó incorporarse, pero no pudo. Miró a su madre por última vez, con los ojos enrojecidos por el dolor y el miedo. No quiero irme. No he hecho nada aún por mi país. Isabel apoyó una mano temblorosa en la mejilla de su hijo. No, Juan. Ya has hecho suficiente. Me has hecho más orgullosa que nadie. Pero aquellas palabras no podían retener una vida que ya se deshacía en cada aliento. Pocos minutos después, el cuerpo de Juan se estremeció levemente, su respiración se cortó, y luego llegó el silencio. Margarita estalló en llanto. La reina no. Ella solo miró a su hijo, con una mirada tan larga, tan profunda y tan llena de dolor que no hizo falta una lágrima para entender lo que sentía. Cuando la mano de Juan cayó sin fuerza al costado de la cama, Isabel cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, permitió que su cuerpo cediera. Dicen que pasó toda la noche de rodillas junto al féretro de su hijo, sin comer, sin beber, sin pronunciar palabra. Los guardias del pasillo tuvieron que darse la vuelta por turnos, incapaces de soportar la visión de la reina indomable convertida en una madre encogida junto al cuerpo de su hijo, los hombros temblando en la oscuridad. El sacerdote le dijo que debía descansar. Fernando le dijo que tenía que levantarse. La corte entera decía que debía ser fuerte. Pero el corazón de Isabel se había roto otra vez. Y esta vez la grieta no era una línea fina, sino una fractura larga, profunda, imposible de reparar. El día del entierro de Juan, en Castilla no salió el sol. El cielo gris, cubierto de nubes, parecía un paño de luto extendido sobre todo el reino. El pueblo se arrodilló a ambos lados del camino, llorando por el príncipe en quien habían puesto la esperanza de una paz duradera. Pero no vieron lo más doloroso: Isabel caminando detrás del féretro, sin lágrimas, sin expresión, con la mirada vacía de quien ha perdido lo más importante de su vida por segunda vez. Y en ese silencio, una verdad se hizo más clara que nunca. Cuanto más grande es el imperio, más alto es el precio. Y quienes pagan, siempre son los de la familia de Isabel. La muerte de Juan no solo se llevó al único heredero varón. Se llevó la última esperanza de una madre que había pensado que podría mantener unida a su familia mientras levantaba un imperio. Desde aquel día, los sirvientes más cercanos notaron cambios. Sus pasos sonaban más pesados. Su mirada se volvió más triste, más profunda. Y las noches se alargaron sin que ella pudiera dormir. Porque sabía que la tragedia no había terminado. Y que el destino aún tenía cosas más crueles preparadas para ella. La muerte de Juan arrojó el corazón de Isabel a un abismo que nunca había conocido. Pero lo más cruel del destino no es el dolor, sino que nunca llega solo. Mientras ella aún estaba de rodillas junto al féretro de su hijo, sin poder enderezar la espalda, la vida ya se preparaba para lanzarle nuevos golpes, más fuertes, más venenosos, como si quisiera probar cuánto puede soportar el corazón de una madre. Las dos hijas siguientes de Isabel, María y Margarita, eran como dos estrellas pequeñas en su vida. No tenían el peso político del hermano, ni cargaban con alianzas como sus hermanas, pero para la reina eran el trozo de cielo más inocente que intentaba proteger en medio de todas las tormentas del poder. María era dulce y callada. Le gustaba sentarse junto a su madre en las reuniones con escribanos, escuchar el sonido de la pluma sobre el papel y luego hacer preguntas ingenuas que arrancaban una sonrisa a Isabel. Margarita, en cambio, era todo lo contrario, vivaz, llena de energía, corría por los pasillos como un rayito de sol dentro del palacio. Muchos decían que bastaba ver a Margarita reír para que cualquier tristeza desapareciera. Pero aquella risa no duró mucho. María fue la primera en enfermar. La fiebre llegó de repente, violenta, como fuego en paja seca. En solo 3 días, pasó de ser una joven sana a un cuerpo frágil, con labios secos, respiración tan débil que parecía perderse en el aire. Isabel dejó de lado todos los asuntos del reino para quedarse junto a ella. Le ponía paños fríos en la frente,
Preparaba las medicinas con sus propias manos, la ayudaba a incorporarse para beber sorbos pequeños. Cada respiración trabajosa de su hija era como una mano apretándole el corazón. «Madre, estoy bien», susurró María. Pero Isabel sabía que aquello era solo la manera de una niña de consolar a su madre. No sabía que esas palabras eran precisamente las que más daño le hacían. Al quinto día, María estaba tan débil que ya no podía abrir los ojos. Isabel sostuvo aquella mano pequeña, ahora tan fría como piedra, y rezó sin descanso. Le pidió a Dios que se detuviera, que no se llevara a nadie más. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. María exhaló su último aliento mientras Isabel tenía la mano sobre su pecho, como si su propio corazón tuviera que guiar al de la niña hacia el otro lado. En ese momento, en la habitación, solo se oyó un llanto, el de Margarita, que aún no entendía del todo la muerte, pero sí comprendía que su hermana no volvería a levantarse. Isabel no lloró. Miró a María con la mirada vacía, como si mirara la pared de su propio destino. Esta vez, la muerte no la rompió como en el caso de Juan, la endureció, como si el dolor se hubiera convertido en un fuego que ya había quemado todas las lágrimas que tenía. Pero antes de que esa herida pudiera siquiera empezar a cicatrizar, el destino volvió a atacar. Margarita, el pequeño rayo de luz que le quedaba a Isabel, cayó de repente mientras corría por el jardín. Se quejó de un fuerte dolor de cabeza y se desmayó ante los ojos de los sirvientes. Cuando la llevaron a su habitación, su rostro estaba pálido, sus manos y pies se convulsionaban, e Isabel se quedó de pie, mirándola, como petrificada. No, no otra vez. No una vez más. Pero la realidad no pide permiso a nadie. Los médicos dijeron que Margarita había sufrido una apoplejía, algo raro en una niña, pero en la casa de los Habsburgo cualquier rareza parecía posible. Isabel se sentó a su lado, secando el sudor de la frente de la pequeña, susurrando: «Eres mi sol, no te apagues, la luz no puede desaparecer tan deprisa». Margarita abrió los ojos unos segundos, movió los labios para decir madre, y volvió a caer en el sopor. La última vez que Isabel la escuchó hablar fue a la mañana siguiente, cuando la niña preguntó con voz casi inaudible: «Mamá, ¿me estoy muriendo?». La reina se quedó sin aire. La abrazó, negando con la cabeza una y otra vez, como si al negar pudiera ahuyentar al destino. «No, no, mi niña, solo necesitas dormir, yo estoy aquí». Pero en lo más profundo, Isabel ya lo sabía. Lo supo desde el momento en que la vio caer, desde el primer grito asustado de las doncellas, desde el instante en que puso la mano sobre su frente y notó cómo el calor se escapaba poco a poco. Aquella tarde, Margarita se fue de este mundo con una suavidad casi irreal, como si solo se le hubiera cortado el suspiro. No hubo lucha, ni gritos, ni grandes gestos. Solo un silencio brutal, que abrió un agujero inmenso en el corazón de la reina. Isabel sostuvo el cuerpo de su hija en brazos, los brazos temblando mientras intentaba atrapar el último resto de calor. Murmuró palabras que nadie alcanzó a entender del todo, pero quien estaba más cerca contó que llegó a oír algunas frases sueltas. «Hija mía, perdóname, he estado demasiado ocupada, no he estado contigo todo lo que debía». Fue la primera vez que Isabel se sintió realmente fracasada, no como reina, sino como madre. En los días que siguieron a la muerte de María y Margarita, el palacio entero pareció cubrirse con un velo de luto. Las paredes de piedra se veían más oscuras, los pasillos más largos, las velas más bajitas. Y aún así, la corte no podía detenerse porque la reina hubiera perdido a sus hijas. Los embajadores seguían llegando. Las guerras seguían ahí. Las nuevas tierras en el Nuevo Mundo exigían decisiones. Los impuestos debían modificarse. Las alianzas debían mantenerse. Todo seguía esperando a Isabel. Y ella, como una máquina rota que todavía se ve obligada a funcionar, se levantó por la responsabilidad que el mundo había puesto sobre sus hombros. La vieron presidir un consejo solo un día después de la muerte de Margarita. Iba vestida de negro, el rostro pálido, la mirada vacía. Pero su voz seguía siendo firme, clara, sin titubeos. Nadie se atrevió a mirar sus manos. Sabían que todavía temblaban por haber sostenido el cuerpo sin vida de su hija. Isabel siguió gobernando. Firmó decretos. Recibió embajadas. Habló de guerras y tratados. Pero por dentro, se moría un poco más cada día. La lucha entre ser reina primero y madre después la desgarraba por dentro. Quería gritar, romper la corona, arrojar lejos el poder que le había arrebatado a sus hijos. Pero también sabía que, si caía, el reino caería con ella, y la muerte de sus hijos no habría servido de nada. Así que Isabel guardó ese dolor en el pecho, lo encerró como se encierra un secreto detrás de muros de piedra.
Pero todos sabían la verdad. Ningún muro aguanta 4 muertes consecutivas. Ningún corazón sigue intacto después de enterrar a 4 hijos. La tragedia de la familia de Isabel aún no había terminado. Solo acababa de empezar. Entre las muertes sucesivas que caían sobre el corazón de Isabel como martillazos, solo quedaba una hija a la que ella se aferraba como a su última esperanza, Juana. Pero el destino, como si todavía no hubiera castigado lo suficiente a Isabel, empujó a Juana por un camino aún más cruel que la muerte. Porque la muerte es un final. En cambio, la locura es una existencia que nunca termina. Juana, desde pequeña, había sido una niña muy sensible. A diferencia de sus hermanas, solía sentarse sola, mirando al vacío como si hablara con alguien que los demás no podían ver. A veces se reía sola, y pocos segundos después se echaba a llorar como si alguien le hubiera arrebatado algo muy valioso. Isabel solía pensar que aquel carácter cambiante era solo una sensibilidad propia de la juventud. Pero cuando sus otros hijos fueron marchándose uno tras otro, los cambios en Juana comenzaron a volverse inquietantes. Un día, cuando Isabel entró en su habitación, la encontró de pie frente al espejo, susurrándole a su propio reflejo. Hablaba como si estuviera conversando con otra persona. A veces asentía, otras ladeaba la cabeza para escuchar mejor, y a ratos soltaba una risita como si hubiera oído un chiste. Pero de pronto, golpeó con fuerza el espejo y gritó: «No me mires así. Yo no soy mala». Isabel corrió a abrazarla, pero Juana se revolvió como si su propia madre fuera el enemigo. Luego, de súbito, se derrumbó, apoyó la cabeza en el hombro de Isabel y rompió a llorar sin control. «Madre, no entiendo por qué soy así. Solo quiero estar en paz, pero mi cabeza nunca está en paz». Isabel la rodeó con sus brazos, la mano temblando. Sentía con absoluta claridad que Juana se le escapaba de entre los dedos, no hacia el otro mundo, sino hacia una oscuridad invisible en su mente, un lugar al que ella no podía seguirla ni rescatarla. Cuando Juana se casó con Felipe el Hermoso, todos esperaban que el amor y una nueva vida la ayudarían a estabilizarse. Pero sucedió exactamente lo contrario. Felipe era guapo y encantador, pero frío como el acero y lleno de ambición. No amaba a Juana, quería Castilla, quería el trono, quería poder. Y en ese juego de poder, Juana no era una esposa, era un instrumento. Cuando Felipe empezó a serle infiel de forma abierta, Juana perdió el control. Se puso tan celosa que rozaba la locura, y tan desesperada que rompía a llorar en medio de los banquetes de la corte. Destrozaba objetos en su habitación y después se acurrucaba en un rincón, temblando como una niña asustada. Una noche salió corriendo al frío de la noche, gritando: «No puede tocar a otra mujer. No puede». Los guardias tuvieron que sujetarla mientras ella les arañaba los brazos hasta hacerlo sangrar. Isabel recibía las noticias con el corazón encogido. Entendía que Juana se estaba rompiendo día tras día. Y no podía evitar preguntarse: ¿y si hubiera dejado de lado algunas guerras? Si hubiera soltado una parte del peso del imperio, ¿habría podido estar más tiempo junto a su hija y salvarla antes de que fuera tarde? Pero la tragedia más grande llegó cuando Felipe murió repentinamente por una enfermedad. Su muerte no fue solo el final de un matrimonio desgraciado, fue el derrumbe total de una mente ya frágil. Juana abrazó el cadáver de su esposo como si fuera un recién nacido. Se negaba a que pusieran el cuerpo en el ataúd. Se negaba a enterrarlo. Se negaba a separarse de él. Isabel recibió la noticia y sintió que el pecho se le cerraba. Viajó para encontrarse con su hija, y la imagen que vio al llegar fue algo que jamás olvidaría. En una habitación oscura, con velas casi consumidas y un olor denso a muerte en el aire, Juana estaba sentada en el suelo, abrazando el cuerpo frío de Felipe. Su pelo estaba enmarañado, sus ojos hundidos, pero brillaban como 2 llamas de locura. «No dejaré que se lo lleven», gritó Juana al ver a su madre. «Quieren arrebatármelo». «Quieren separarnos». Isabel se acercó y se arrodilló frente a ella. No habló como reina. Habló como una madre que intentaba sujetar los últimos hilos que conectaban a su hija con el mundo real. «Juana, hija mía, déjale ir. Déjale descansar en paz». Pero Juana negó con la cabeza y apretó aún más fuerte el cadáver. «No. Solo lo tengo a él. Si se va, me quedaré sola». Y fue en ese momento cuando Isabel entendió la crueldad máxima de su destino. Juana estaba viva, pero su alma había muerto junto con Felipe. La única hija que le quedaba con vida era ahora una sombra, perdida en el laberinto de su propia mente, un laberinto del que ni el amor, ni la familia, ni el poder podrían sacarla jamás. El día en que llevaron a Felipe a enterrar,
Juana caminó detrás del féretro en una noche de frío cortante. Se negó a subir a la litera, se negó a descansar, insistió en ir a pie durante kilómetros. Decía que, si no lo acompañaba, Felipe tendría frío. Los guardias contaron que, en mitad de la noche, cuando todos descansaban, Juana abrió el ataúd para mirar el rostro de su esposo y hablar con él como si siguiera vivo. Cuando Isabel se enteró, sus manos se cerraron con tanta fuerza que se clavó las uñas en la piel hasta hacerse sangre. Ningún dolor hirió tanto a Isabel como ese. Tener una hija viva que era como si estuviera muerta. Una hija cuyo cuerpo aún respiraba, pero cuya mente había sido devorada por la oscuridad. Después del entierro de Felipe, Isabel hizo un último intento por traer a Juana de vuelta. La abrazó, la sostuvo con fuerza, como si pudiera transmitirle a través de los brazos el último calor de su amor de madre. Juana apoyó la cabeza en su hombro, empapándole la ropa con lágrimas, y formuló una pregunta que dejó a la reina completamente destrozada. «Mamá, ¿por qué no soy normal como los demás? ¿Por qué siento que mi cabeza se rompe en pedazos?» Isabel no pudo responder. Solo la abrazó, temblando, y se sintió totalmente derrotada. No derrotada como reina. No derrotada como estratega. Derrotada en el papel más sagrado, el de madre. Cuando Isabel regresó a Castilla, se llevó consigo un dolor que nadie más podía comprender. La muerte es pérdida. Pero la vida sin alma es la peor de las pesadillas. Juana seguía viva. Pero jamás volvería a ser la de antes. Y esa fue la tragedia más profunda, más afilada y más cruel que el destino arrojó a los brazos de Isabel, una mujer que ya había perdido a 4 hijos, y que ahora perdía también a la única que seguía respirando. Mientras España entraba en la etapa más poderosa de su historia, con barcos cargados de oro y plata llegando sin descanso del Nuevo Mundo a Sevilla, y con las cortes europeas temblando ante el poder de Castilla y Aragón, el corazón de Isabel se deslizaba hacia el tramo más oscuro de su vida. Cuanto más brillante era la gloria, más profunda se hacía la sombra en su interior. La muerte de 4 hijos y la decadencia mental de Juana dejaron heridas que nunca cicatrizaron. El mundo veía a una reina que seguía en pie, gobernando, firmando decretos que extendían el imperio hasta América, pero por dentro, todo en ella se rompía, como si una mano invisible estuviera triturando su alma en silencio. Cada noche, Isabel no dormía. Y cuando conseguía dormir, el sueño era ligero y lleno de pesadillas. Algunas noches se despertaba convencida de haber visto a Juan al pie de la cama, llamándola entre susurros. Otras, soñaba con la princesa Isabel extendiendo la mano hacia ella antes de deshacerse en cenizas. Hubo veces en que se levantó porque creyó escuchar pasos de niños corriendo por el pasillo. Al despertar, el pecho le dolía, la mano se movía en la oscuridad como buscando algo que ya no estaba allí. Las damas de compañía escribieron que, en muchas noches, al pasar frente a su habitación veían la vela de la reina encendida hasta el amanecer. Isabel de rodillas ante la imagen de un santo, la cabeza inclinada, rezando como alguien a punto de morir. Pedía a Dios fuerza. Pero con el tiempo, aquella súplica cambió. Isabel dejó de pedir victorias, poder, estabilidad para su reino. Empezó a pedir solo una cosa, que Dios aliviara el dolor de su corazón. Un dolor que se hacía cada vez más profundo, como un abismo. Durante el día, Isabel seguía gobernando como si nada la hubiera roto. Recibía embajadores de Francia, de Roma, de Inglaterra. Discutía sobre flotas oceánicas, colonias en el Nuevo Mundo, impuestos, administración de territorios recién conquistados. Firmaba decretos que fortalecían la autoridad de la corona. Para Europa, Isabel seguía siendo la reina católica, firme, lúcida, severa, incapaz de mezclar las emociones con las decisiones. Pero cada vez que se cerraban las puertas de la sala del consejo y ella se quedaba sola, sentía que el cuerpo ya no respondía. La espalda le dolía, la cabeza le pesaba, las manos le temblaban. Los médicos llamaban a eso agotamiento, pero no se atrevían a nombrar la causa verdadera. Ningún corazón triturado puede sostener una corona eternamente. Por las noches, cuando el palacio entero se sumía en silencio, Isabel caminaba sola por los pasillos de piedra. Procuraba pisar muy suave, como si tuviera miedo de despertar algo invisible dormido en los muros. No hablaba con nadie. No dejaba que nadie la acompañara. Pero todos sabían a dónde iba. Hacia las habitaciones de sus hijos muertos. Incluso los guardias nocturnos apartaban la mirada cuando veían su figura, más delgada, más lenta que antes, detenerse ante la primera puerta. La habitación de la princesa Isabel. La cama cubierta con sábanas blancas.
El olor a madera y flores secas todavía flotaba en el aire. Isabel apoyaba la mano en el cabecero y se quedaba quieta. Por unos segundos, casi podía ver a su hija sentada junto a la ventana, con la mirada dulce iluminada por el sol. Pero al parpadear, solo quedaba el vacío frío. Luego seguía caminando. La segunda habitación, la de Juan. Lo único que quedaba sobre la cama era una espada pequeña de entrenamiento. Isabel la tomaba, y a la luz de la vela, aquella espada temblaba en su mano. Recordaba la risa de su hijo cuando ganaba un duelo, sus ojos brillantes, el orgullo silencioso que sentía al verlo crecer fuerte. Ahora todo eso no era más que recuerdos dispersos en los pasillos vacíos. La tercera habitación, la de María. La cuarta, la de Margarita. Cada puerta era un corte. Cada segundo de pie frente a ellas era otra punzada de dolor en el pecho. En la profundidad de la noche, algunos aseguraban haber oído a la reina susurrar: «Ojalá pudiera cambiar todas mis victorias, por la vida de mis hijos». Pero la historia no se intercambia con deseos, solo con pérdidas. Lo único que le quedaba era Juana, y aún así, Juana estaba más lejos de ella que cualquier hijo muerto. Las noticias sobre el declive mental de su hija la angustiaban cada vez más. Juana ya no distinguía bien la realidad, no controlaba sus emociones, y muchas veces actuaba como si los demás no existieran. Isabel amaba a su hija, pero cada mensaje que llegaba desde Flandes era un nuevo corte en su corazón. Ella seguía viva, pero ya no era la hija de Isabel. Era solo un cuerpo presente con el alma ausente, consumida por la sombra. El ambiente del palacio se fue volviendo pesado. Las doncellas caminaban más despacio, los guardias hablaban en voz baja. Todos sentían que una nube negra se cernía sobre la reina. La veían fatigada, con el cabello encanecido, el rostro hundido. Pero nadie se atrevía a decir nada. Nadie preguntaba. Un sacerdote cercano contaría después: «Por primera vez vi a la reina incapaz de levantarse tras rezar. Cayó al suelo, no por la edad, sino porque su corazón pesaba demasiado como para levantarse una vez más». Cuanto más grande era el imperio, más pesada era la carga. Pero el corazón de Isabel estaba cada vez más débil, más cansado, más solo. Una noche, caminando por un pasillo oscuro, un guardia oyó a la reina hablar sola. «Dios me dio un imperio entero, pero se llevó a mi familia. He pagado con mi sangre, con la sangre de mis hijos. ¿Cuánto más quiere?». Aquel soldado, que había visto horrores en el campo de batalla, dijo que nunca había oído una voz tan triste. Una voz tranquila pero rota, como la de alguien que ha caminado demasiado tiempo en la oscuridad y ya no sabe encontrar el camino de vuelta. Y así, mientras el mapa del mundo cambiaba de color bajo su firma, mientras las flotas españolas navegaban hacia el oeste abriendo continentes nuevos, dentro del palacio, una mujer se iba consumiendo poco a poco. Una reina que la historia recordaría por sus victorias, pero cuya vida fue esculpida, línea, por el dolor. Isabel ya no era la mujer joven fuerte y ambiciosa de antes. Se había convertido en una madre que deambula por habitaciones vacías, en una creyente que reza en la oscuridad, en una reina cuyo peso de la corona había terminado por aplastarle el corazón. En medio del resplandor del gran imperio, su vida se inclinaba cada vez más hacia la sombra. Mientras España entraba en la etapa más poderosa de su historia, cuando los barcos cargados de oro y plata del Nuevo Mundo llegaban sin descanso a Sevilla, cuando las cortes europeas temblaban ante el poder de Castilla y Aragón, el corazón de Isabel se deslizaba por la pendiente más oscura de su vida. Cuanto más brillante era la gloria, más profunda era la sombra dentro de ella. La muerte de sus 4 hijos, junto con la destrucción mental de Juana, dejó heridas que nunca llegaron a cerrar. La gente veía a una reina que seguía erguida, que seguía gobernando, que seguía firmando decretos que extendían el imperio hasta América, pero nadie sabía que por dentro todo se le rompía como cristal bajo una mano invisible del destino. Cada noche, Isabel no dormía. Y si lograba dormir, el sueño era ligero y lleno de pesadillas. Algunas noches se despertaba sobresaltada porque creía ver a Juan al pie de la cama, llamándola con la voz del viento. Otras, soñaba con la princesa Isabel extendiendo la mano hacia ella, para después deshacerse en cenizas. Hubo veces en que se despertó en mitad de la noche convencida de haber escuchado pasos de niños corriendo por el pasillo. Cada vez que abría los ojos, el pecho se le encogía y su mano buscaba en la oscuridad algo que hacía mucho tiempo que había desaparecido. Una dama cercana dejó escrito que, en algunas noches, al pasar frente a su habitación, veían la vela de la reina ardiendo hasta el amanecer. Isabel de rodillas frente a una imagen sagrada,
la cabeza inclinada, rezando como alguien que está a punto de morir. Ella pedía a Dios que le diera fuerzas. Pero tras muchos años, esa oración cambió. Isabel ya no pedía victorias, ni poder, ni la estabilidad del reino. Solo pedía que Dios aligerara el dolor en su corazón. Un dolor cada vez más profundo, como un abismo. Durante el día, Isabel seguía gobernando como si nada la hubiera derribado. Recibía embajadores de Francia, de Roma, de Inglaterra. Debatía sobre flotas oceánicas, sobre la emigración hacia el Nuevo Mundo, sobre impuestos, sobre la administración de las nuevas tierras. Firmaba nuevos decretos reforzando el poder de la corona. Para Europa, Isabel seguía siendo la reina católica, seria, lúcida, firme, incapaz de dejar que las emociones interfirieran en sus decisiones. Pero cada vez que se cerraba la puerta de la sala del consejo y se quedaba sola en la oscuridad, Isabel sentía su cuerpo agotado, exprimido hasta la última gota. Le dolía la espalda, le pesaba la cabeza, le temblaban las manos. Los médicos lo llamaban agotamiento, pero no se atrevían a decir la verdadera causa. Un corazón hecho añicos no puede sostener una corona para siempre. Por la noche, cuando el palacio entero estaba en silencio, Isabel caminaba sola por los pasillos de piedra. Siempre intentaba pisar muy despacio, como si temiera despertar algo invisible que dormía entre los muros. No hablaba con nadie, no permitía que nadie la acompañara. Pero todos sabían a dónde iba. Iba hacia las habitaciones de sus hijos muertos. Hasta el guardia nocturno tenía que apartar la mirada cuando veía su silueta, más delgada, más lenta que antes, detenerse ante la primera puerta. La habitación de la princesa Isabel. La cama, cubierta ya con sábanas blancas. El olor a madera y a flores secas aún flotaba en el aire. Isabel apoyaba la mano en el cabecero y se quedaba inmóvil. Durante unos segundos, casi podía ver a su hija sentada junto a la ventana, con la mirada dulce reflejando la luz del sol. Pero al parpadear, solo quedaba el vacío frío. Volvía a caminar. La segunda habitación, la de Juan. Lo único que quedaba sobre la cama era la pequeña espada de entrenamiento que él solía usar. Isabel la tomaba, y bajo la luz de la vela, aquella espada temblaba en su mano. Recordaba la risa de Juan cada vez que ganaba un pequeño combate, recordaba el brillo de sus ojos y el orgullo suave que le llenaba el rostro al verlo fuerte. Ahora todo eso no era más que recuerdos arrastrados por el viento en un pasillo vacío. La tercera habitación, la de María. La cuarta, la de Margarita. Cada habitación era un corte. Cada segundo frente a esas puertas era otra punzada de dolor que la dejaba sin aliento. En lo más profundo de la noche, algunos decían oír a Isabel susurrar: si pudiera cambiar todas las victorias de mi vida, por la vida de mis hijos. Pero la historia no se cambia con deseos. Se cambia con pérdidas. Lo único que le quedaba era Juana, pero Juana estaba más lejos de ella que los muertos. Las noticias sobre el deterioro mental de Juana angustiaban cada vez más a Isabel. Su hija ya no reconocía bien la realidad, no dominaba sus emociones y muchas veces actuaba como si las personas a su alrededor no existieran. Isabel amaba a su hija, pero cada mensaje que llegaba desde Flandes era un nuevo cuchillo clavándose más hondo en su pecho. Juana seguía viva. Pero ya no era la hija de Isabel. Era solo un cuerpo presente, vacío por dentro, ocupado por la sombra. El ambiente del palacio se volvió pesado. Las doncellas caminaban más despacio, los guardias hablaban en voz baja. Todos sentían una nube oscura sobre la reina. La veían cansada, con el pelo encanecido, el rostro hundido. Pero nadie se atrevía a decir nada. Nadie preguntaba. Un sacerdote cercano contó una vez: vi por primera vez a la reina incapaz de levantarse después de rezar. Cayó al suelo, no por la edad, sino porque su corazón pesaba demasiado para esforzarse una vez más. Cuanto más grande era el imperio, más pesada era la responsabilidad. Pero su corazón estaba cada vez más débil, más cansado, más solo. Una noche, mientras Isabel cruzaba un pasillo oscuro, un guardia la oyó hablar sola. Dios me ha dado todo un imperio, pero se ha llevado a mi familia. He pagado con mi sangre, con la sangre de mis hijos. ¿Cuánto más quiere? Aquel soldado, que había visto horrores en el campo de batalla, confesó que nunca había oído una voz tan triste. Una voz tranquila pero rota, la voz de alguien que ha caminado demasiado tiempo en la oscuridad y ya no sabe encontrar el camino de regreso. Y así, mientras el mapa del mundo cambiaba de color bajo la mano de Isabel, mientras las flotas españolas navegaban hacia el oeste abriendo un continente tras otro, dentro del palacio, una mujer se consumía poco a poco.
Una reina que la historia recordaría por sus victorias, pero cuya vida fue tallada por el dolor. Isabel ya no era la mujer joven de antes, fuerte, orgullosa, llena de ambición. Se había convertido en una madre perdida entre habitaciones vacías, en una creyente que reza en la oscuridad, en una reina cuya corona pesaba como una piedra sobre su corazón. En medio del resplandor de un imperio poderoso, su vida se hundía cada vez más hacia la sombra. La muerte de los 4 hijos de Isabel y la destrucción de Juana no fueron solo la tragedia de una familia. Fueron la señal del inicio de una cadena de horrores que perseguiría a la Casa de Habsburgo durante siglos. Porque cuando Isabel cerró los ojos para siempre, sus últimas lágrimas no fueron por ella misma, sino por el imperio que sabía que caminaría hacia un camino de sangre y oscuridad. Un camino en el que la tragedia no sería accidente, sino destino. Los contemporáneos susurraban: los Habsburgo están malditos. Una maldición sin forma, no escrita en ningún libro, pero visible en las vidas de todos ellos. Juana, la última hija de Isabel, no murió, pero su vida se apagó dentro de 4 paredes solitarias. Fue encerrada casi 50 años, vagando como una sombra, hablando con personas que no existían, cantando nanas junto al ataúd de su marido como si él siguiera vivo. Dejó de ser una persona para convertirse en símbolo de una decadencia interior. Luego llegó Carlos I, el poderoso emperador que gobernó media Europa y que también tuvo que ver morir a varios de sus hijos entre enfermedades y guerras. Felipe II, heredero del imperio más grande del mundo, presenció la muerte de padres, esposas e hijos en el mismo monasterio-palacio del Escorial, cuyas paredes de piedra eran tan frías que la gente decía que absorbían el alma de los vivos. Generación tras generación, la tragedia siguió. El punto final de esa maldición fue Carlos II, el último rey Habsburgo de España, un hombre que nació con el cuerpo deformado, enfermo casi todo el tiempo, con la mente sin desarrollar y sin capacidad para tener hijos. Una casa real que en otro tiempo dominó Europa entera. Terminó en un hombre que apenas podía mantenerse en pie algunas horas al día. El pueblo repetía una frase escalofriante: un imperio construido con sangre, morirá con sangre. Bajo Isabel, España se alzó como un imperio global. Pero también bajo ella, las pérdidas familiares empezaron a acumularse, a formar una gran sombra que cubriría a la dinastía durante 3 siglos. A veces, la historia no se escribe con las victorias, sino con el precio pagado por ellas. Hoy, al entrar en la habitación vacía de Isabel en el castillo de Medina del Campo, muchos sienten un escalofrío recorrerles la espalda. La sala es oscura, solo quedan algunas pertenencias de la reina, como si aún conservaran su último aliento. Pero lo que más inquieta son las habitaciones de sus hijos, no muy lejos de allí. La habitación de la princesa Isabel, la de Juan, la de María, la de Margarita. 4 puertas, 4 camas vacías, 4 vacíos que nunca se llenaron. El viento que se cuela por las rendijas suena como un suspiro leve, tan tenue que nadie sabe si es el aire o la historia quejándose. Hay quien dice que, si uno se queda lo bastante tiempo en el pasillo, puede oír pasos pequeños corriendo, risas infantiles lejanas, y luego, silencio absoluto, como si nunca hubieran existido. Tal vez la tragedia nunca abandone el lugar donde nació. Tal vez las almas de esos niños todavía vagan por allí, aferrándose a los huecos que Isabel dejó en su vida. Y al mirar esas habitaciones frías, es imposible no preguntarse: ¿vale la pena el poder si el precio es la felicidad de la familia? Una reina que venció a toda Europa, ¿pudo vencer al destino? ¿Isabel fue grande, o solo fue una víctima de una corona demasiado pesada? Nadie conoce la respuesta. Quizás ni la propia Isabel la conocía, porque cuando se marchó, no se llevó sus victorias, ni los mapas del imperio, ni los tratados firmados. Solo se llevó el recuerdo de 4 hijos muertos demasiado pronto, y de una hija que, aunque seguía viva, jamás regresó a ella. La historia la llama Isabel la Católica. Europa la recuerda como la madre del imperio, pero quizá el nombre más verdadero. Si la Madre Rota de España. Si esta historia ha tocado algo en tu interior, si quieres seguir descubriendo las tragedias ocultas detrás de las coronas de las casas reales europeas, apoya el canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo este contenido. Tu presencia hace que estas historias olvidadas vuelvan a vivir, y nos da fuerzas para seguir contando los secretos que aún permanecen en la sombra de la historia.